Ahora nos vamos a enlazar con nuestro director Jonathan Villarreal, quien nos tiene todos los detalles. Él está en este momento en Nevada, nos tiene todos los detalles de lo que está ocurriendo allá en Estados Unidos. Jonathan, sabemos que en el Capitolio hay protestas, pero usted nos tiene la explicación de cómo está el ambiente ahorita, por lo menos allá en Nevada. Gracias, Kevin. Como usted lo dice, me encuentro desde el estado de Nevada, específicamente en Las Vegas, pero me ubico en el Strip, la zona más turística de este estado. En un estado donde abortar es lo más sencillo del mundo. Hay clínicas por todo lado donde usted puede ir. Planned Parenthood tiene en cualquier lugar que usted se lo imagine, incluso aquí en el Strip de Las Vegas, espacios para abortar. ¿Esto podría cambiar? Claro que podría cambiar. ¿Por qué? Porque hoy mucha gente aquí ni cuenta se ha dado. Se revirtió el fallo Roe v. Wade y aquí mismo hay gente que ahorita en su espacio de turismo, de esparcimiento, no se han dado cuenta de la importancia de este fallo y la autonomía que reviste para los estados. Pero como usted lo decía, nos encontramos acá en un estado muy complicado para el tema del aborto, pero también un estado que podría revertir esta condición. Jonathan, algo que muchos se estarán preguntando es ¿por qué es importante este cambio? Bueno, Kevin, esta pregunta que usted hace es muy importante porque uno dice, después de 50 años, ¿por qué ahora Estados Unidos hace un cambio tan importante en favor de la vida y de los derechos de la persona gestante? Bueno, esto es muy importante y ha sucedido porque luego de un análisis en la Corte Suprema de Estados Unidos se revocó el fallo de Roe v. Wade. Se espera que el paso conduzca a la prohibición del aborto en aproximadamente la mitad de los estados de la Unión Americana. Esto es lo importante, Kevin. La decisión es impensable porque hace apenas unos años fue la culminación de décadas de esfuerzo por parte de los opositores al aborto que fueron posibles gracias a una derecha del tribunal que se vio fortificada por 3 jueces designados del entonces presidente Donald Trump. El fallo se produjo más de un mes después de la sorprendente filtración de un borrador de opinión del juez Samuel Alito, que indicaba que el tribunal estaba preparado para dar este paso trascendental. Kevin, y lo importante aquí es el papel que ha jugado el presidente Donald Trump, quien se ha encargado de poder posicionar en ese tribunal a 3 personas con posiciones a favor de la vida, de la familia y de la libertad. Es algo muy común en el pueblo estadounidense y que hace la diferencia sin duda en este momento. Son esos 3 votos sin duda alguna los que están haciendo que sea posible que hoy podamos informarles desde acá, desde los Estados Unidos, al resto de América Latina y también de los latinos que se encuentran en diferentes estados acá en la Unión Americana, la decisión de un tribunal, del más alto tribunal de los Estados Unidos. El aborto deja de ser un derecho en los Estados Unidos y se convierte ahora en una decisión de los estados. Claro, Jonathan, hagamos un recuento porque se habla mucho del caso Roe v. Wade, pero hagamos un recuento de cómo fue que surgió este caso. Bueno, Kevin, esa es una pregunta interesante porque todo el mundo se pregunta, Roe v. Wade. Bueno, Jane Roe, que es una mujer, que ese no es su nombre oficial, en Texas, pidió al tribunal, a la Corte Suprema, el derecho de poder abortar a su hijo. Ella quería en ese momento que le permitieran abortar porque las leyes en Texas eran bastante duras en contra del aborto. Ella hace la consulta y eso pone en un jaque a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo que los pone en jaque? Porque empezó a cuestionar por qué el aborto debería ser o no ser un derecho. Y ahí es donde llega un análisis muy profundo que termina con el fallo Roe v. Wade. Bueno, parte de ese análisis, ¿qué es lo que quería Roe, esta persona de la que estamos hablando? Bueno, la decisión en el fondo de Jane era, que es un nombre ficticio, era el derecho que tiene la mujer a poder interrumpir su embarazo. Fue una tesis legal un poco controvertida, pero la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de ese momento era pues viable en contra, o más bien a favor del aborto, y pues bueno, hicieron un análisis. Yo vendría a analizarlo sin ser abogado, y esto es mi opinión, a hacer un entuerto legal para tratar de justificar por qué la mujer tenía el derecho a acabar con la vida de un niño, lo cual estableció condiciones muy favorables a lo largo de los 52 estados donde no se podía prohibir el aborto y donde la gente podía abortar libremente. Podríamos decir que en este momento en el que se dio eso, el tribunal aprobó completamente la petición de ella.
No fue tan abierto, Kevin, es decir, no fue una decisión de que toda la Corte Suprema, de hecho los votos estuvieron 7-2, lo que pasa es que fue escalonado, se fueron dando derechos de acuerdo y en función de los meses de gestación. Esto ha ido cambiando porque muchos estados incluso han estado en contra de estas determinaciones de la Corte y han permitido el caso, por ejemplo, de Nueva York, donde se puede abortar casi que irrestrictamente y en la etapa del embarazo que sea. Mucho de este caso, de esta escalonación, no viene en función de los derechos del gestante, sino que viene en función de los derechos de la mujer. ¿A qué me refiero? Que según el tiempo del embarazo es más riesgoso para la mujer abortar. Entonces, en función de eso se ha ido viniendo a hacer estos derechos, pero nunca se ha puesto el lugar de la persona humana, del niño que está en el vientre, como una función importante a la hora de decidir este tipo de procedimientos. Jonathan, ¿qué se sabe, o al menos qué podemos lograr conocer hasta el momento del fundamento jurídico que se utilizó para aprobar los abortos en ese momento? Kevin, aquí la Constitución en los Estados Unidos es determinante. La 14ª enmienda, que es muy importante para los estadounidenses, habla de la privacidad y se tomaron, por eso te decía ahora de ese entuerto legal, se tomaron de ese derecho, el acceso a la privacidad, para poder ejecutar de alguna manera el derecho a que la mujer tenga la posibilidad de abortar. Y cuando decimos esto es que se toma como punto de partida los derechos de la mujer por encima de los derechos del gestante. No se les da una igualdad de derechos, lo cual acá ha sido muy controvertido, pero también esto abre la puerta a una cosa que uno dice: ¿cómo puede ser que el derecho a la privacidad le esté abriendo a la gente la posibilidad de abortar? Bueno, hace 50 años fue así y ese fue el entuerto legal en el que no pudo ponerse de acuerdo la Corte porque no se hablaba del derecho a abortar, como se le dice, que ahora deja de serlo gracias a este fallo de la Corte, sino que ahora más bien es el derecho a la privacidad. Entonces se hizo un entuerto, una discusión que se complicó y hace 50 años permitió que Estados Unidos llegue al punto de que, insisto, solo en el Strip de Las Vegas, aquí donde yo me encuentro, hay 5 clínicas alrededor que podrían hacer un aborto hoy mismo sin mayores consultas, cosas que podrían cambiar dependiendo de lo que cada estado vaya haciendo. Definitivamente todo esto y por una persona a quien conocemos como Jane Roe. ¿Qué se sabe de Jane Roe? ¿Quién es ella? Mucha gente se pregunta siempre quién es Jane Roe. Ella es Norma McCorvey. Ella era esta mujer, era una residente de Texas en 1969, quedó embarazada y finalmente tomó la decisión, porque no pudo hacer otra cosa, de que el niño naciera y lo dio en adopción, que es lo que muchas veces los movimientos pro aborto han dicho, porque si no quieren que nazca, no lo entregan en adopción. Eso ha sido parte del gran debate. Pero ella logró esto, hizo algo histórico y hoy sería interesante saber, no sé si se encuentra todavía viva o no, pero sería interesante poder tener los detalles de cuál es su reacción ante este tema. Los movimientos abortistas están desesperados, tenían semanas porque sabían que lo impensable para ellos iba a suceder, y es que se revirtiera este fallo. Han estado en las iglesias, han estado yendo a movimientos fuera de las organizaciones pro vida, lo cual sin duda alguna afectó directamente, y ellos pensaron que eso iba a afectar, estuvieron fuera de las casas de los jueces, pero nada logró detener lo que era ya un secreto a voces, que era la reversión de Roe v. Wade, que hoy la estamos viendo y la celebramos desde el mundo cristiano y la estamos celebrando en todo el continente. También sabe por qué, Kevin, celebramos esto, que es muy importante, porque esto va a ser también un cambio en la forma en la que se ve el aborto en otros países de América Latina. Muchos países toman como punto de partida a Estados Unidos, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas, y esto definitivamente ha hecho que sea tomado como punto de partida los análisis que hicieron en ese momento la Corte Suprema. Ahora con esta reversión, sin duda, también va a ser un espaldarazo a los movimientos pro vida en América Latina. Y ya tenemos más adelante más análisis sobre las reacciones en lo que es toda Latinoamérica. Jonathan, una última cosa más, ya hay reacciones del presidente Joe Biden. Cuéntenos qué fue lo que él dijo en relación con este tema. Y sí, Kevin, ya el presidente Biden dio sus primeras declaraciones, era de esperar, ¿verdad? Lo que él iba a decir lo califica como un retroceso, pero creo que también este es un buen momento para valorarlo como una gran victoria del presidente Trump, quien ha sido el que nombró a estas 3 personas ahí con una visión y una claridad posicionada. Y creo que la situación se dio para que así pudiera ser. Escuchamos qué dijo el presidente Biden. Con esta decisión, la mayoría conservadora de la Corte Suprema demuestra lo extrema que es, lo alejada que está de la mayoría de este país. Han convertido a Estados Unidos en un país atípico entre las naciones desarrolladas del mundo. Pero esta decisión no debe ser la última palabra.
Mi administración ve todos sus poderes apropiados y legales, pero el Congreso debe actuar. Con su voto, puede actuar. Puede tener la última palabra. Muchas gracias. Más para decir esto en las próximas semanas. Gracias. This is not over.